Cuando el pájaro quiere volar y abre las alas, se da contra las paredes del cráneo, se alzan los ojos al cielo, se arruga la frente y se bebe ajenjo con poca agua, fumando además, por remate, un cigarrillo de papel. He aquí el poema. Hola amigos y amigas del mundo de ayer, yo soy Mauricio y hoy vamos a hablar de uno de los libros latinoamericanos más importantes del siglo XIX, Azul, de Rubén Darío. Félix Rubén García Sarmiento, o mejor conocido como Rubén Darío, nació el 18 de enero de 1867 en la República de Nicaragua. Se dice que fue un lector precoz y es que por su testimonio se conoce que a los 3 años él ya era un lector y a los 13 ya publicaba textos en revistas y periódicos. A los 14 ya trabajaba formalmente en periódicos y a los 15 viajó a El Salvador, donde conoció a varios intelectuales de la época que le reforzaron esta idea de cultivar el amor y el talento que tenía por los libros. Después, a los 19 años, él viajó a Chile, donde ya comenzó a publicar de manera formal algunos poemarios como Abrojos, pero en 1888 le cambiaría la vida para siempre cuando apareció Azul, un poemario también con cuentos que marca el inicio de todo un movimiento literario, el modernismo. Ya con este libro y aclamado, él en los 90s viaja a Europa, conoce España, conoce Francia, conoce a los intelectuales más importantes de esos países y luego regresa a Argentina, a Buenos Aires, luego viaja entre país y país cultivando su arte, publicando más textos como Prosas profanas o Cantos de vida y esperanza. También hizo mucho trabajo diplomático para su gobierno en Europa, principalmente en España y en Francia. Luego de una vida dedicada a estos trabajos diplomáticos en otros países, a escribir cerca de 30 libros y a ser admirado y aplaudido por toda esta revolución que hizo gracias al movimiento del modernismo, Rubén Darío falleció en su natal Nicaragua el 6 de febrero de 1916 y tras 5 días de su muerte no pararon los desfiles de miles y miles de personas que se despidieron de este poeta icónico. Rubén Darío fue uno de esos pocos autores del siglo XIX que fueron considerados realmente celebridades, y es que él fundó todo un movimiento literario llamado el modernismo, y es un movimiento que nació en Latinoamérica y después migró a Europa. Esto fue un gran logro porque él, siendo un poeta de Nicaragua, de un país latinoamericano que, hay que decirlo, en aquella época pues se leía muy poco los autores latinoamericanos en comparación a los grandes clásicos o a los europeos, pues Rubén Darío se ganó la admiración de autores como Antonio Machado, Juan Ramón Jiménez y Juan Valera. Fue todo un ícono de la literatura hispánica y no por nada se le conoce como el príncipe de las letras castellanas. Además, la leyenda dice que Rubén Darío no puede ir a ningún lado sin 2 libros, El Quijote y la Biblia. Leí Azul en esta edición antológica de Porrúa, de su colección Sepan Cuántos. Esta es una edición que apareció por primera vez en 1965 a cargo de Antonio Oliver Belmás. Y esta es una reimpresión del 2007 y obviamente se ha reimpreso en los años posteriores. En esta edición también acompaña Azul el libro El Salmo de la Pluma, Cantos de vida y esperanza y otros poemas, que en realidad estos 2 últimos son uno mismo. En esta edición Azul ocupa 90 páginas y ya todos los textos ocupan un total de 170 páginas. En realidad es una buena edición, digamos es la más económica que hay en el mercado, aunque no es la mejor para leer, más que nada por el tipo de letra y la maquetación que tiene el libro, pero sin duda es la oferta más económica y que más se suele encontrar en librerías, aunque Azul también existe en otras editoriales. Pasando a hablar de Azul, este es un libro que se divide digamos en 2 secciones, porque primero tenemos 13 cuentos y luego 15 poemas, aunque en su edición original, la de 1888, pues eran menos textos, pero luego Rubén Darío le fue agregando los restantes, que es la versión final que hoy circula en esta y en todas las editoriales. El título viene de unos versos de Víctor Hugo, que era un autor a quien Rubén Darío admiraba muchísimo, y es que para Rubén Darío el color azul era el color del arte, del ensueño. Y esto viene mucho con que Azul es digamos el libro que funda el modernismo, un movimiento literario que apostaba por los sentidos, por la naturaleza, por el arte, y se alejaba así digamos del positivismo y del realismo. Y es que el siglo XIX sí tuvo romanticismo, etcétera,
pero también fue una época de progreso, una época donde se establecieron las ciencias sociales, la historia, se buscaba que todo fuera objetivo. Así que el modernismo, basándose en otros dos movimientos franceses, pues bueno, buscó esta oposición de lo realista, de lo político, y buscó volver, digamos, a el arte por el arte. Si quieres saber un poco más del modernismo, abajo en la descripción te dejo un par de videos para que profundices en esta corriente literaria. Los cuentos y los poemas de Azul hablan de diversos temas, pero pues todos, digamos, en torno al arte, a los poetas, a la poesía, a las estaciones, a la naturaleza, que tienen mucho que ver con los ideales del modernismo. Y acá en los cuentos, digamos, tenemos a seres fantásticos, tenemos a humanos que conviven con ninfas, con gnomos, tenemos por ahí mitos fundacionales, la aparición de la reina Mab, que es un personaje que seguramente es de tradición popular. Yo la conozco porque aparece en Romeo y Julieta en una mención de William Shakespeare, y Rubén Darío pues de hecho también era fan de William Shakespeare. Así que sus cuentos están llenos de poetas miserables, pero también de unos entes fantásticos y de algunas reflexiones sobre el arte, sobre la frialdad que se tiene hacia los artistas de parte, digamos, de la burguesía o de los privilegiados, y también que toca cuestiones de la satisfacción, digamos, del alma, ¿no? Que tiene por ahí que ver el quehacer artístico. Así que son cuentos que se leen como cuentos de hadas. De hecho, yo al leerlos los disfruté muchísimo y me hicieron recordar a los cuentos de Oscar Wilde, porque sí son, digamos, dramáticos, contienen también amor, pasión, etc. Son cuentos, la verdad, entretenidos, y entre ellos mi favorito sin duda es El pájaro azul, que para mí ese es uno de los mejores cuentos que he leído y que considero que sí o sí se tiene que leer al menos una vez. Que los cuentos de Azul, hay que decirlo, son muy cortitos, así que son muy accesibles de leer. Y El pájaro azul, para no hacer spoiler, pues nos habla de, digamos, un círculo de poetas bohemios que pues se reúnen en tabernas para hablar de poesía y de literatura, pero hay un poeta en especial que atraviesa por algunas situaciones y nos demuestra cómo, hasta qué punto llega, todo por motivo de un amor perdido y también por el acto de hacer poesía en sí mismo. Así que es un cuento muy intenso, pero que también me parece una metáfora muy interesante acerca del quehacer artístico, especialmente en la literatura. En cuanto a la segunda sección, que es la de los poemas, estos tratan, digamos, sobre la naturaleza, las estaciones del año. Hay algunos que son dedicados a otros poetas que admiró Rubén Darío, y bueno, tocan temas clásicos o referencias literarias clásicas, esto bajo la idea también del modernismo de ser cosmopolita, es decir, de que el texto pues tiene que ver con todas las naciones, todo el ser humano como uno mismo, digamos. Así que esto presenta a Rubén Darío en los poemas de Azul, que también introduce por ahí el soneto alejandrino. Aquí no quiero profundizar tanto, nada más basta con señalar que presentó innovaciones en el modo de escribir poesía, y es que antes la poesía estaba regida por la métrica, un conjunto de reglas donde cada verso tenía que cumplir con ciertos requisitos de sílabas, etcétera, etcétera. Se sigue utilizando, pero la verdad es que muy poco, y esto es algo que tienen el conocimiento pues los que estudian lírica o poesía o literatura. Así que basta decir que Rubén Darío presentó innovaciones dentro del modo de escribir poesía. Esta antología también se complementa por el Salmo de la Pluma, que es un conjunto de poemas que están estructuralmente basados en el alfabeto hebreo y que es una celebración en sí del acto de escribir. También está Cantos de Vida y Esperanza y otros poemas que son uno mismo, y que esto parte ya de una base más hispánica, digamos latinoamericana, e igualmente presenta muchas de las características del modernismo. Cabe decir que esta antología no presenta dos de los poemas pues más famosos de Rubén Darío, que son Los motivos del lobo y Sonatina, aquel que dice: la princesa está triste, ¿qué tendrá la princesa? Los suspiros escapan de su boca de fresa. Además de sus prosas y poemas, Rubén Darío fue un autor que escribió mucho de manera autobiográfica. De cajón hizo La vida de Rubén Darío, escrita por él mismo, La historia de mis libros y la inconclusa El oro de Mallorca, que pretendía ser una novela. Otro texto extraño que hizo se llama Los raros, que es una compilación de artículos sobre sus influencias literarias. Por ejemplo, algunos de sus autores favoritos eran Víctor Hugo, Paul Verlaine,
el poeta norteamericano Walt Whitman y el poeta mexicano Salvador Díaz Mirón, entre muchos otros. Que por cierto, Rubén Darío visitó México en 1910, ya que representando a Nicaragua llegó a México para la celebración de los 100 años de la independencia de México. Sin embargo, Porfirio Díaz, por motivos políticos, no le permitió llegar a la capital del país, así que Rubén Darío se quedó en Veracruz en un hospedaje de honor. Así que fueron pocos quienes realmente pudieron aplaudirlo y reconocerlo, porque la mayoría de los intelectuales y fanáticos de Rubén Darío se quedaron en la capital esperando recibir al autor para celebrarlo por todo su quehacer literario. En cuanto a mi opinión personal, quiero mencionar los siguientes puntos acerca de Azul. Comenzando en primer lugar, que este es un texto que yo considero que sí o sí se tienen que leer. Más allá de ser un clásico, yo creo que por los temas de los que habla, que principalmente siempre está girando en torno al arte y la belleza, yo creo que es un tema que es de interés para todo aquel que sea creador o que le interese el arte. Y es que los cuentos de Azul tenemos por personajes a artistas, ya sea pintores, a literatos, a escultores. Tenemos a una serie de artistas que tratan de expresarse ante una sociedad que pues es indiferente al arte, o pues ante el duro camino que es buscar esta manifestación del alma en medio pues de una sociedad que pues no apuesta mucho por esa parte, ¿no? Entonces este libro de Azul habla mucho de esos detalles, de digamos la injusticia social que hay ante el arte, pero pues también del lado de la pasión, de las pasiones desenfrenadas de los artistas, de lo que pueden lograr hacer, también un poco el tema de la superficialidad del arte, y habla mucho de los sueños. Así que si eres un artista o te interesa el arte, Azul la verdad es un libro que tienes que leer, y a mí me gustó mucho por todo eso que retoma acerca del arte. Número 2, un factor que a lo mejor no suena tan apantallante, pero a mí sí me gusta, es el hecho de que en todos los cuentos y en la mayoría de los poemas está presente la palabra azul. Así que evidentemente pues por el título suena una obviedad, pero la verdad es que yo disfruté mucho en cada cuento ir encontrando esa referencia a un objeto o algo en particular que fuera color azul, ya fuera que se tratara de algo importante dentro de la historia o que no lo fuera, pero se menciona azul. Así que esta parte me gustó mucho poderla encontrar e irla descifrando en cada uno de los textos del libro. Número 3, que ya lo mencioné hace rato, es el hecho de que estos cuentos se leen como cuentos de hadas, y eso a mí me fascinó porque me hizo pensar en Oscar Wilde, en Hans Christian Andersen, pero son cuentos que además se enfocan más que nada en el arte, y de hecho hay unos cuentos que son como mucho más poéticos, porque en unos tenemos claramente los diálogos, las narraciones, las intervenciones de los personajes, pero otros son pura prosa, pura descripción. Pero digamos, los cuentos que son cortos, en unos claramente hay muchos acontecimientos, pasa el tiempo, etcétera, etcétera, pero hay otros que más que lo que sucede en sí, son como pensamientos o impresiones de lo que se está viendo. Así que el modo en el que desarrolla esas emociones, esos sentimientos, esas sensaciones de lo que se ve, me parece muy impresionante. Y sí, pues hay unos cuentos que más que cuentos se leen como poemas. No me atrevo a decir que todos los cuentos se leen como poemas, porque sí hay algunos que digamos, a lo mejor en mi caso personal, en mi lectura, no los leí tanto como tan embellecidos, pero sí tiene unos que sí se parecen más a un poema que a un cuento. Número 4, este es un punto que yo disfruto, pero hay gente a la que no le gusta y es totalmente aceptable, es el hecho de que se hacen muchas referencias literarias, tanto de escritores como de obras de arte, también artistas en general. Así que a lo largo de los cuentos, en los poemas, se escuchan nombres o referencias a obras clásicas. Y este es un detalle que pues a mí me gusta disfrutarlo por tener las referencias, incluso para anotar los que no conozco y poderlos investigar. Hay a quienes no les gusta porque interrumpen por ahí un poco la lectura, o porque también los autores pues se ven un poco pretenciosos como de poner todo lo que saben, ¿no? En mi caso eso es un elemento que yo disfruto y que me gusta porque sé que este es un libro de 1888, así que podemos descubrir cuáles eran los intereses de un autor de 1888, y ese es un factor que yo disfruté de la lectura de Azul. Ahora, lo no tan bueno de este libro, en primer lugar, es el hecho de que si bien los cuentos, digamos, son entendibles,
Algunos, los que son más como de poesía en prosa, pues algunos lectores podrían no entenderles o incluso aburrirles. También lo mismo con los poemas, como son un poco complicados por el hecho de tener tantas referencias literarias o ser rebuscados, pues no para todos los lectores podría ser grato leer este libro, o pues a lo mejor le gusta la mitad de los cuentos y de los poemas le entiende a uno o dos. Entonces el hecho de que sea un texto no tan fácil o accesible de leer puede provocar que pues para algunos lectores sea un libro que resulte aburrido o al menos tedioso. Así que es un factor, digamos, no tan positivo, hablando desde un lector pues normal de hoy en día, con el tipo de libros que tenemos hoy en día, por todas las imágenes que intenta utilizar Rubén Darío, ¿no? Son textos que pues son rebuscados por la cantidad de palabras que se utilizan para tratar de describir los sentidos, las emociones o lo que se está viendo. Así que por eso digamos que es un tipo de narrativa que se puede salir de lo que estamos acostumbrados a leer hoy en día como cuento. Otro factor, digamos, negativo es el hecho de que los textos al interior del libro de repente parece como si no pertenecieran al mismo libro, porque tienen un desarrollo diferente o como que un enfoque diferente. Esto se debe a que Rubén Darío pues publicó estos textos en periódicos a lo largo del tiempo, así que no es como que se sentara de repente a hacer Azul en un solo momento. Por eso ahí se ve un poquito la disparidad. Sin embargo, eso puede afectar a que en algunos lectores pues eso no sea del agrado, porque a lo mejor de los 13 textos, 3 les parecen como muy brillantes, pero los otros pues no les gustan porque son diferentes a esos 3 que sí les gustaron. Así que si lees Azul te vas a dar cuenta, hay algunos cuentos que se asemejan más a otros y otros que parece que no pertenecen a Azul, pero todos presentando las características del modernismo. Y por todo lo mencionado, Azul tiene 4 tintas. No le doy 5 por lo que ya mencioné acerca de la disparidad por ahí entre los textos, o también de que el modo en el que están escritos pues pueden no ser tan accesibles para algunos lectores, pero obviamente en cuanto al autor, pues él defendió la postura del modernismo, y algo muy importante que hay que decir es que Azul lo publicó a los 20-21 años, entonces estamos hablando de un libro de juventud que aún así provocó toda una grandísima repercusión, fundó todo un movimiento, así que este es un libro que más allá de sus defectos hay que conocerlo. Yo considero que sí o sí se tiene que leer, y al menos ese cuento El pájaro azul, que digamos no es el favorito de los críticos, el mío sí, así que El pájaro azul es un cuento que hay que conocer, entre otros que se encuentran como joya en el libro de Azul. Y con esto terminamos la reseña del día de hoy. Te invito a que me comentes si ya leíste Azul, si has leído a Rubén Darío, si te sabes alguno de los poemas que te obligaron a aprenderte en la escuela, o algo que gustes aportar a este video. Por el momento yo me despido, no sin antes invitarte a que te suscribas acá al canal de YouTube para más videos de reseñas, biografías, chismes literarios, entre otros contenidos que te van a gustar. Y también puedes encontrarme en Instagram y en TikTok como El Mundo de Ayer, que en Instagram realmente ya se convirtió en la página de la tienda en línea, que tenemos pues productos, artículos sobre la difusión de libros y de escritores. Por el momento con la colección inaugural de Alicia en el País de las Maravillas. En este video nos estuvo acompañando la taza de la Reina de Corazones, que pues manda decapitar a Alicia. La frase de la taza dice que le corten la cabeza al instante. Así que este y muchos otros podrás encontrar en nuestra página de elmundodeayertienda.com o en nuestro Instagram, que en julio ya vamos a estar sacando una nueva colección. Por el momento yo me despido, nos vemos en el próximo video para seguir descubriendo juntos todo lo que nos depara el mundo de ayer.